Cuando hay alguna emergencia, las personas a veces tienen que ir a buscar un refugio, un lugar seguro. Podemos imaginar, por ejemplo, cuando en alguna población cerca del mar hay un aviso de un ciclón, pues saben que tienen que ir a un refugio, a un lugar, o tienen que irse de ese lugar. O en la guerra, cuando hay bombardeos y suenan las sirenas, las personas saben que deben ir a un lugar seguro, un lugar donde pues puedan sobrevivir. Hay un episodio en la vida de David, creo que estamos estudiando, que él tiene que ir a un lugar donde puede estar seguro. Vamos al capítulo 22. Vamos a leer los versículos 1 a 5. Dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad vino a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por esta palabra que nos das. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a recibir de ella lo que tú tienes para nosotros, y que eso nos lleve más cerca de ti. Tú aplícala con tu espíritu, con tu poder y tu sabiduría para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, David vio su vida en peligro debido a la persecución del rey, y en medio de todas esas circunstancias, la desesperación se apoderó de él y perdió la perspectiva de su relación con Dios. Él quiso ser autosuficiente, sentía que tenía que resolver las cosas, sentía que tenía que ser autosuficiente, tenía que depender de sus habilidades, de sus recursos para sobrevivir. Y lo único que logró fue más angustia. Hasta se puso en peligro de muerte. Escapando de Saúl, mintió al sacerdote para obtener lo que necesitaba, lo más elemental, comida, y huyó a otro país, a uno de los enemigos tradicionales de Israel. Fue precisamente a la ciudad de Goliat, aquel paladín filisteo que él había derrotado. Ahí fue reconocido y al verse en peligro se fingió loco. Entonces fue echado de la ciudad. En eso pudo comprobar que aún en medio de las mayores adversidades y peligros, Dios cuidaba de él.
que hubiera escapado con vida era un verdadero milagro. Él empezó a restaurar su comunión con Dios. Escribió: muchas son las aflicciones del justo. La mayoría de estas aflicciones causadas por él mismo, por medio de una fingida locura pecaminosa. Pero de todas ellas le librará Jehová. En el Salmo 34, 19. Pero será esa liberación de Dios en el tiempo adecuado, en un buen tiempo, en el buen tiempo de Dios. Todavía no había llegado la hora en que ascendiera al trono. Habría sido muy fácil para Dios desplegar todo su poder, destruir a Saúl y dar reposo a su siervo de todos sus enemigos. Eso es lo que David hubiera preferido, pero había otras lecciones que se debían revelar antes de que el hijo de Isaí tuviera el cetro en su mano. Aunque somos impulsivos e impetuosos, Dios nunca tiene prisa. Y entre más rápido aprendamos esta lección, será mejor para nuestra propia tranquilidad. Más pronto guardaremos silencio ante Jehová y esperaremos en él, como dice el Salmo 37, 7. En todo esto había propósitos, además de la exaltación de David. Era necesario que la maldad de Saúl y también del pueblo de Israel se exhibieran por sí mismas. Dios tenía planeado que David comprendiera el carácter de su propio corazón y que aprendiera a sujetarse a una sabiduría mayor que la suya. Quería probar los corazones de su propio pueblo Israel y ver cuántos de ellos entenderían que Adulam era el único lugar de refugio, el único lugar de bienestar. Ahí era donde se encontraba el verdadero reino de Israel. El reino de Israel no estaba al lado de Saúl, ni en la corte de Saúl. Estaban al lado del ungido de Dios, al lado del hombre, del rey que Dios quería. David necesitaba más disciplina para aprender lecciones más profundas sobre la dependencia de Dios. Aunque la tardanza de Dios es dura para la carne, es ordenada por la sabiduría perfecta y el amor infinito. Si cuando el pueblo de Israel iba a ser invadido por los caldeos, Habacuc, el capítulo 2, versículo 3, escribió: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. David es el salvador de los desesperados, dice nuestro versículo 1. Yéndose luego David de allí, de los filisteos, se refiere, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, David ya no era un hombre desesperado, y sin embargo había otros en su tierra que sí lo eran. Dándose cuenta que el territorio de los enemigos no era un lugar para un hombre de Dios, regresó a su propia patria. Estaba decidido a confiar su vida a la soberanía de Dios.
Él tenía una promesa directa en la que se podía apoyar. Él sería el rey algún día. Él estuvo restaurando su comunión con Dios. Lo buscó intensamente en oración. Esas oraciones las tenemos escritas, o muchas de ellas, allí en los Salmos. Y en ese tiempo escribió varios salmos, entre otros el 142, que dice en su encabezado: Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahí en ese salmo trae ante nosotros un alma muy angustiada. Él se volcó hacia el único que le podía hacer un verdadero bien. Y dice en los versículos 1 y 2 de este salmo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: descargar completamente nuestros corazones ante aquel con el que tenemos una relación. Al final de este salmo, después de que había derramado todas sus desdichas, toda su angustia, David termina diciendo: tú me serás propicio. La duda y la desconfianza habían desaparecido. Ahora su actitud era la correcta. La confianza en Dios no hace desaparecer la prueba. Posiblemente David ahora estaba en un mayor peligro porque el rey Saúl estaba más cerca de él. Pero con su confianza puesta en Dios, tenía un corazón más firme. Como creyentes, nuestra esperanza está en la soberanía de Dios. Nos da firmeza en medio de peligros, en medio de enemigos, en medio de las peores circunstancias. El apóstol Juan escribió en su primera carta, el capítulo 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, David tenía que seguir escondido. Cerca de Belén, que era donde él había nacido, había un lugar que se llamaba Adulam. Ahí había varias cuevas y él se refugió en una de ellas. Era un lugar pues oculto en el territorio de Israel. El hombre de Dios estaba prácticamente solo. El gobierno y la mayoría del pueblo lo habían rechazado. David lo había perdido todo y apenas estaba empezando su aflicción. Lo que estaba viviendo ahora era muy diferente de lo que cualquiera hubiera pensado cuando fue ungido como rey. Dice en 1 Samuel 16:13, la parte del versículo: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Con seguridad, David sería rey, pero nadie imaginaba pues todos los sufrimientos por los que tenía que pasar antes. Y en realidad nadie espera sufrir.
Todos deseamos las promesas de Dios, pero no el camino angosto y difícil que lleva a esas promesas. Queremos un cristianismo sin dolor y al mismo tiempo lleno de bendiciones. Pero la historia y este pasaje nos enseñan que ese cristianismo no existe. David era perseguido por el rey, por los gobernantes, y rechazado por su propio pueblo, aunque fuera solamente por ganar el favor del rey, por quedar bien con el rey, pero todos estaban dispuestos a delatar. Un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, rechazado por su propio pueblo y por los gobernantes judíos. Jesús también tenía que vivir ocultándose, mientras los líderes religiosos buscaban la manera de atraparlo, de que dijera una sola palabra para matarlo. Lo estaban persiguiendo todo el tiempo. Pero el rey ungido, aunque rechazado por los poderosos, no ha sido rechazado por el Padre. Dios usará a Adulam, la cueva y el sufrimiento de David para convertir a este hombre en un rey poderoso. Es en Adulam donde David aprenderá a ganarse a sus hombres, a ganarse el corazón de sus hombres. Es en Adulam donde David aprenderá a gobernar con paciencia. Dios le concede la misericordia del compañerismo con los de su pueblo, que igual que él, están en aflicción. A los ojos del mundo, David podía estar en desgracia, pero eso no hacía ninguna diferencia para los que en verdad lo amaban. Podían estar pasando privaciones en una cueva, pero eso era una mayor razón por la que debían mostrar su amor y su lealtad inquebrantable. Entre otras cosas, esa dolorosa prueba le permitió a David descubrir quiénes eran sus amigos y quiénes no lo eran. Los primeros en ir a él en la cueva se fueron los de su casa, sus parientes cercanos, sus hermanos que una vez parecieron rechazarlo cuando le decían que por maldad, por morboso había ido a ver la batalla, pero ahora son los primeros que vienen buscando protección. La persecución de Saúl se había extendido a cualquiera que apoyara a David, y eso incluía a su familia. Había también otros que estaban desesperados, en aflicción y sin esperanza. Dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dios le dio a David un pequeño ejército de 400 hombres. No era un ejército que un general deseara tener. Era un grupo de fugitivos buscados por sus deudas. No eran los hombres que David hubiera escogido, pero fueron los hombres que Dios llamó para él. Dios se los dio. Eran
los más despreciados de la sociedad. Todos estaban en apuros económicos, estaban afligidos, angustiados, descontentos. Fueron a David en busca de su salvación. Y David los sacó de sus angustias. Tal vez David estaría mejor sin ellos, en esos momentos en los que quería pasar desapercibido. Esos hombres serían más una carga que una ayuda para él en esos momentos. Cuando Cristo habitó entre nosotros, el auténtico rey de los judíos, el ungido de Dios, llevó a cabo hazañas, sanando a los enfermos, liberando a los poseídos por los demonios, alimentando a una multitud hambrienta y resucitando a los muertos. Y así como Saúl odiaba y perseguía a David, así los principales de los judíos, los sacerdotes y los fariseos tenían envidia de Cristo y lo perseguían. Así como Saúl estaba sediento de la sangre del hijo de Isaí, así los líderes de Israel estaban sedientos de la sangre del Hijo de Dios. David, antes, ahí cuando se enfrentó a Goliat, fue el benefactor y el libertador de su nación. Y ahora era un pobre marginado. Prefiguró a Cristo, quien cuando estuvo entre nosotros fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Era el no deseado en este mundo de maldad. Él dijo de sí mismo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En Mateo 8:20. En el Evangelio de Juan, el último versículo del capítulo 7 y el primero del 8, si los unimos, leemos: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El Señor de David, el hijo de David, el rey verdadero, era un marginado, sin hogar. Cada uno se fue a su casa y él no tenía una casa. Se fue al monte de los olivos. A David no lo buscaron los capitanes del ejército ni los principales del reino, sino los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Los que buscaron a David en su época de humillación son como los que buscaron al hijo de David cuando vivió en esta tierra. Los que buscaron al Señor Jesús fueron los pobres y necesitados, fueron los leprosos, los ciegos, los tullidos y mutilados, los que acudieron a Él por ayuda y sanación. Los ricos, los sabios, los influyentes, los poderosos, los líderes de la nación no tenían un corazón para Él. Y eso es lo que ha sucedido siempre. Y es lo que está sucediendo ahora. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 a 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los que fueron a David eran pocos en número, como 400 hombres. Demasiado pocos comparados con todos los ejércitos de Israel. Pero a Cristo le sucedió lo mismo. ¿Cuántos de sus seguidores, cuántos de sus amigos estuvieron alrededor de la cruz y lloraron en su sepulcro? ¿O le dieron la bienvenida cuando se levantó de la muerte? ¿Cuántos lo siguieron a Betania y miraron cómo ascendió? ¿O se reunieron en el aposento 11 en el aposento alto para recibir la promesa del Espíritu que les había dado? ¿Y cómo es hoy? De los miles de millones de habitantes de la tierra, ¿cuántos siquiera han escuchado el Evangelio? Y de los que lo han escuchado, ¿cuántos dan evidencia de que se han negado a sí mismos, tomando su cruz todos los días y siguiendo el ejemplo que ha dejado? Probándose a sí mismos, que son sus seguidores, que son sus discípulos. Así es como es y así es como debe ser. Es solo lo que la fe espera. El Señor Jesús declaró que su manada es una pequeña manada, que solo pocos andan por ese camino angosto que conduce a la vida. Los que buscaron a David eran todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué mejor descripción de la condición en la que se encuentran los redimidos cuando por primera vez buscan la ayuda de Cristo? Afligidos. ¿Quién puede contar esa angustia del alma que se experimenta al verse condenado por su propia conciencia? Solo aquel que lo ha experimentado sabe de ese horror y pena. Cuando el corazón siente el terror de haber desafiado a un Dios santo, de haber jugado con su paciencia, de haber despreciado su misericordia una y otra vez. El afligido da la espalda con asco a lo que antes buscaba con ansia. Ahora, dentro de él hay un vacío que nada del mundo puede llenar. Se sabe condenado y está aterrado por el solo pensamiento de su muerte, porque sabe que se tendrá que enfrentar a un Dios santo. Endeudado. En aquel entonces, un hombre que tenía deudas, que era declarado deudor por la justicia, podía perder sus propiedades y hasta ser vendido él y su familia para pagar su deuda. Estos endeudados necesitaban ser protegidos, pero no lo eran. Fueron abandonados
por el rey Saúl. Era el que impartía justicia y él se ponía del lado de los poderosos. Le convenía estar bien con ellos. Ante esa situación, a estos endeudados no les quedaba otra opción más que escapar. El pecado nos ha hecho deudores. Somos deudores a la justicia. Tenemos una deuda que se debe pagar. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que llamamos comúnmente el Padre Nuestro, tiene una frase y en ella dice: y perdónanos nuestras deudas. Solo Dios nos puede perdonar. Y el perdón se basa en el pago de la deuda. En aquellos tiempos que se hallaba en esta situación de deudores, pues no les quedaba otra más que huir. Fueron a David. Y David no pagó las deudas, pero Cristo sí la pagó. Pagó la deuda del pecado al morir en la cruz. Y así libró a esos que Dios le dio, a esos que fueron a Él. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Si estás consciente que hoy eres deudor ante Dios y sabes que no tienes los medios para pagar, ven entonces a Jesucristo, quien ya pagó la deuda. En aquellos tiempos, las personas huían buscando refugio en David, pero hoy puedes buscar refugio en Jesucristo y así huir del pecado. Las personas en ese estado fueron las únicas que buscaron a David. Su profunda necesidad las llevó a él con la esperanza de que las pudiera tranquilizar. Solamente los que son pobres delante de Dios, con nada a su favor, sin nada que aportar, aprecian la noticia de que Cristo vino a este mundo a pagar su deuda. Solo los que acusados por su conciencia son quebrantados en su corazón y están hartos del pecado, responderán a las palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 11:28. Fueron los que estaban en amargura de espíritu. Aquel que ha llegado a darse cuenta de que es un miserable de espíritu y que ahora está lleno de dolor por sus pecados, es el que está en amargura de espíritu. Está amargado con las cosas que hasta hace poco le agradaban. Aquellos placeres que amaba, ahora los aborrece. Lo que los atraía del mundo, ahora lo rehuyen. Nosotros, en todo sentido, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En pensamiento, palabra y obra hemos fracasado. Y se cuenta contra nosotros una multitud de transgresiones. Los débiles, afligidos, endeudados y amargados fueron a David.
¿Cómo podían esos hombres ayudar a David? ¿Cómo podían ser útiles a David? Pero la pregunta sería, ¿cómo puede Cristo utilizarnos a nosotros? ¿Cómo podemos ser útiles a Cristo? David entendió que Dios le había traído a esos hombres. Esos hombres se los daban, espiritualmente débiles e incapaces, y fueron llevados al Salvador designado para recibir vidas transformadas. Dios cambiaría a esos hombres para que fueran hombres valientes y útiles al reino. Estos hombres son descritos en el primer libro de Crónicas 12:8, la segunda parte del versículo. Ahí están descritos, dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Este grupo de rechazados e inadaptados, estos descontentos, solo pueden encontrar esperanza en el afecto de David. Ese es el poder del Evangelio. Esa es nuestra historia. Es el testimonio que podemos declarar. Antes de ir a Cristo para refugiarnos a su lado, estábamos presionados por nuestro propio pecado natural, incapaces de vivir vidas santas. Éramos deudores con una deuda impagable sobre nuestra espalda. Estábamos descontentos con nuestra vida en general y llenos de amargura. Venir al Redentor escogido transformaría a esos hombres en algo magnífico. Esos hombres se convirtieron en los valientes de David. Cristo hace eso mismo con nosotros, pero en mayor escala. Venimos sobrecargados de pecado, agobiados, endeudados y descontentos. Y Cristo nos recibe y nos transforma y nos usa para su gloria. El Redentor de Dios para los desesperados. Él es para aquellos que han sido iluminados por Dios para ver su situación sin esperanza. Bajo el gobierno de Saúl, que es una imagen del enemigo de nuestras almas, no hay ningún futuro para el pueblo. Los que van con él no pueden esperar más que muerte. Están estos perdidos, estos que fueron a David, que están descontentos, dejaron todo para identificarse con el rey rechazado y siguen las huellas de su sufrimiento. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estos hombres eligieron ir a la cueva y sufrir junto a David porque conocían la promesa de Dios. David algún día sería rey. Y entonces ellos se ponían del lado ganador. Cuando David fuera coronado, ellos recibirían su recompensa.
tenemos promesas aún mayores. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Cuando Él regrese, no antes, cuando Él regrese, tendremos nuestra recompensa. Esos hombres tendrían su recompensa cuando David fuera coronado rey. Nosotros tendremos nuestra recompensa cuando Cristo regrese como rey. Dice 2 de Timoteo 2, del 10 al 12. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús como Rey eterno. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay esperanza para el pecador agobiado, endeudado, descontento. El pecador debe venir al Rey, al rechazado, traído por el poder de Dios en el Espíritu Santo. Debe abandonarlo todo y seguir. Nuestro pasaje promete 3 bendiciones a los que están espiritualmente en bancarrota cuando vengan a Cristo. Cristo los recibirá. Cristo los transformará. Cristo los recompensará. Y ninguno de los que venga a Él será rechazado. Si vienen a Él, Él no los echará fuera de la puerta. El Salvador también cuida de los suyos. Dice el versículo 3. Dice, fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David tuvo una consideración especial por sus padres. La cueva de Adulam era buena para él, pero no para sus padres, que ya eran de edad avanzada. Los llevó a Moab, donde podían vivir con seguridad, fuera del alcance de Saúl. La razón de ir a este lugar es el antecedente familiar de David. Su bisabuela, Ruth, era una moabita que enviudó de un hijo de Noemí, que era originaria de Belén de Judá, que se había ido a vivir a Moab con sus 2 hijos. Luego regresaron a Belén y Ruth se casó con Boz, un pariente que las redimió, que estaban también en una situación desesperada. Tuvieron un hijo que se llamó Obed, que fue el padre de Isaí, el padre de David. Todo fue divinamente ordenado. Noemí vivió muchas pruebas y sufrimientos. Y más de un siglo después, vemos que todo ese sufrimiento de Noemí y Ruth fue por causa de una mano que estaba guiando soberanamente todos los acontecimientos, todos los detalles. Ese sufrimiento daría el fruto para uno de sus descendientes años después. La mano soberana de Dios guía nuestras vidas para realizar su plan perfecto. Debemos confiar en Él.
En el caso de David, todos los arreglos improbables se habían hecho en generaciones pasadas. Dios había planeado los detalles con mucha anticipación para que todo coincidiera en el momento preciso. De aquí dirigió las circunstancias para dar alivio a una preocupación futura de David. No fue algo que David inició, no fue algo que David hizo. Dios lo preparó mucho antes. Y esto no es algo inusual, no es algo que solamente hace para los reyes escogidos. Muchos tenemos historias que contar sobre su providencia. David no sabía toda la historia. Sabía que fue llamado, fue ungido para ser el próximo rey de Israel, pero no sabía cómo Dios lo llevaría hasta ahí. David tenía que confiar y obedecer, aun cuando cuando él no sabía lo que Dios haría de él. Por eso rogó al rey de Moab que acogiera a sus padres y le dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David estaba aprendiendo a someterse a la voluntad de Dios. Por último, David obedece la palabra. Dice en el versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Eret. Esa es la primera vez que se nombra al profeta Gad. Pero lo importante es que Dios le envió a David su palabra por medio de un profeta. Como lo había hecho antes por medio de Samuel, ahora lo hace por medio de Gad. En todas sus pruebas, David tiene algo que Saúl no tiene, la palabra de Dios. Poco a poco, otros hombres de Dios se irían juntando con David. Aquí el profeta, un poco más adelante, el sacerdote Ahimelech, que logró escapar de Saúl, también se va a reunir con David. Por el contrario, Saúl poco a poco se fue quedando sin ninguna guía. En el momento en el que Dios habló a su siervo por medio del profeta, él no había regresado a la cueva de Adulam, estaba allí en este lugar, que le llaman lugar fuerte, un refugio temporal que para él era Moab. Ahora recibió un llamado que era una verdadera prueba a su fe. Debía regresar al territorio de Judá junto a un bosque. Probablemente no era lo que David hubiera querido escuchar, pero de todas formas obedeció. Aparecer de una manera abierta en su propio país, pues sería un riesgo, pero también era una prueba de que él no tenía nada de qué avergonzarse. Era perseguido injustamente y demostraba que tenía confianza en el Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice Salmo 37, 32. Al regresar le estaba mostrando esta confianza en Dios. No sé qué preferirías tú, si vivir en la cueva o vivir en el bosque. Pero a final de cuentas el lugar es lo de menos. El único lugar seguro es al lado de Cristo.
No importan las circunstancias. Él es tu Salvador, el único Salvador. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por Cristo. Realmente es nuestra única esperanza, nuestro único refugio en tiempos de angustia. Y sabemos que esta vida en general, con momentos que puede tener de gozo y de satisfacción, mayormente es un lugar donde nuestra fe es probada, es un lugar de prueba, un lugar de enseñanza. Te pedimos que tú nos ayudes a entender las lecciones que quieres darnos, para que podamos confiarnos, poner nuestra confianza completamente y solamente en Cristo, sobre todo en lo que se refiere a nuestra salvación. Haznos entender nuestra necesidad, llévanos a Cristo, obra en nosotros por medio de tu Espíritu, abre nuestro entendimiento y sálvanos, Padre. Que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.